Querida comunidad, ayer estaba haciendo algunas actividades y bueno, me llega esta reflexión hermosa que quiero compartir hoy con ustedes en estos 10 minutos para interiorizar esta sección maravillosa que estamos haciendo. Y bueno, espero que se queden para que conozcan esta información. Así que comenzamos. Bienvenidos sean. Como les venía comentando, pues ayer estaba haciendo algunas actividades, estaba escuchando cierta información y ¡pum! De repente me llega esta gran información, esta iluminación maravillosa que quiero compartirles, que me dejó pues muy reflexiva. No lo había visto desde ese punto de vista y me parece maravilloso. Y para esto voy a platicar un poquito de Rey Salomón, del Rey David y quizás de algunos otros personajes que tienen que ver en esta gran reflexión. Y bueno, vamos a comenzar un poquito hablando del Rey David. Sé que muchos conocen esta historia, pero tiene que ver con lo que voy a decir. Así que platicar cómo el rey David, cuando todavía no era rey, pues su papá le dice, él tenía 3 hermanos más que estaban sirviendo al rey Saúl. Entonces, papá le dice, oye, pues me gustaría que le llevaras estas provisiones a tus hermanos allá al campo de la guerra, porque estaban defendiendo en ese momento al reinado. Y David fue, obedeció a su papá. Y cuando llega se da cuenta que hay este gigante que está constantemente haciendo el mismo drama, contando la misma frase de que quién lo iba a vencer. Y se la pasaba maldiciendo al pueblo, a Dios. Y, y David en ese tiempo que llegó al campamento se quedó impresionado porque ninguno de los guerreros decía yo, o sea, yo combato contra este gigante que se llamaba Goliat. Nadie, todos en silencio, solamente observando. Así que David dice, yo lo hago. Y lo llevan con el rey Saúl, o sea, el rey estaba impresionado de cómo él, un jovencito que nunca había peleado, decía que se iba a vencer al gigante, que ninguno de sus guerreros quería pelear. Entonces, David le dice, si yo he vencido, esta frase me parece hermoso, si yo he vencido a osos y a leones y les he quitado hasta sus presas de sus dientes, porque Dios me ha ayudado, ¿cómo no voy a vencer a este gigante? Si Dios me va a ayudar, Dios está conmigo. Entonces, el rey impresionado pues le pone armadura y le dice, adelante, pero David le dice, no, yo con esta armadura no estoy habituado, esta la voy a dejar y me voy yo solito con lo que traigo a vencer a este gigante porque Dios me va a ayudar. Y ándale tú, pues que lo tira, le pega en la cabeza con la liana que traía y el gigante cae. Todos impresionados, todos impresionados. Es decir, salió este poder sobrehumano, superhumano, cuando puso a Dios como centro de su vida, al convertirse en una herramienta de Él para servirlo, para, para ser, para manifestarse. No desde su propia grandeza, sino desde la grandeza que Dios tiene y que le permite utilizar para poder lograr ese objetivo. Entonces, qué impresionante esta historia, cómo todo cambia cuando Dios, o sea, la historia era otra, o sea, ahí estaba el gigante
y parecía que iba a aplastar a todos porque pues, nadie se atrevía a atacarlo. Era un hecho que iban a fracasar. Pero llega David con esa valentía superhumana y dice, yo puedo porque Dios está conmigo y lo vence. O sea, cómo todo cambia cuando mencionamos el nombre de Dios en nuestra vida, cuando lo hacemos presente. Por eso, mis queridos, yo les he dicho tantas veces que en estos tiempos donde estamos viviendo, en esta era que estamos viviendo, eh, mi libro habla de cómo hay esta falta de Dios, pero no porque Dios no esté presente, sino porque hay muy poco eh, de nuestra parte al mencionarlo. Hay una grandeza especial que aparece siempre cuando mencionamos su santo nombre en nuestras vidas y cuando nos convertimos en esta maravillosa herramienta para poder servirlo, para poder hacer las actividades que tenemos que hacer desde su bendición, desde su, desde su protección. Es muy importante. Y bueno, también está, por ejemplo, el caso del rey Salomón. El reino que traspasó la historia por la riqueza, por la sabiduría. Los habitantes todos estaban felices. Fue un reinado de paz. No hubo guerras durante Salomón. No hubo guerras. Mientras con David hubo guerras, Salomón no tuvo guerras. ¿Y él qué hizo? Hasta le construyó un templo a Dios para bendecirlo. Pero no era cualquier templo, no, era un templo grandioso, lleno de poderío, donde incluso está ahí eh, en la Biblia la visita de la reina Saba. ¿Y por qué, por qué lo menciono? Porque esta reina Saba venía pues escuchando, ¿no? Porque el reino de Salomón había traspasado las barreras de Israel y se había colado la información por el mundo. Entonces la reina Saba venía a corroborar si realmente se trataba de un rey tan sabio y un reinado tan maravilloso y tan próspero. Se quedó impresionada. Ella venía con una serie de preguntas y vamos a ver qué tan sabio es el rey, ¿no? Se quedó extasiada. Cada palabra de Salomón parecía no pertenecer a este mundo. Otro superpoder, otro superpoder que aparece cuando Dios se convierte en el centro de su vida de Salomón. Bendiciones. Aquí hay mucha información para entender. Cuando Dios está como centro de tu vida, todo se arregla, todo se soluciona, todo regresa al orden, al bienestar, a la pureza, a la bendición, a la abundancia, todo se corrige. Porque es esta conexión de la que siempre estamos teniendo, todo el tiempo estamos conectados a la divinidad, pero es esta falta, esta ausencia de conciencia de esta conexión. Y eso es lo que nos empobrece, es lo que nos hace entender que no merecemos, es lo que nos hace pensar que lo peor va a llegar cuando mencionamos a Dios de nuevo en nuestra vida a través de bendiciones, a través de cánticos, como los hacía el rey David, por ejemplo, a través de los proverbios que hablaba el rey Salomón. Todo empieza a cambiar, mis queridos. Todo regresa al orden y a la bonanza, como está demostrado con estos dos personajes en la Biblia. Así que les dejo esta hermosa reflexión porque me gustó muchísimo
me dejó pensando mucho y ahora más que nunca siento que es tan importante estar haciendo las bendiciones a nuestro divino y santo Padre Celestial todo el tiempo que podamos en nuestra día. En el mensaje que di con Johanna, eh, el mensaje que decía San Miguel Arcángel, que era muy importante estar haciendo oración porque nos ayudaba a elevar la vibración, a mantenernos en una vibración distinta. Y eso es lo que pasa cuando estamos alabando a Dios. Estamos conscientes de la conexión que siempre hemos tenido y que siempre tendremos, y eso nos eleva a otro nivel de conciencia. Y bueno, mis queridos, hasta aquí llego porque no me quiero pasar de estos 10 minutos de reflexión, pero les agradezco mucho sus atenciones y les mando un enorme beso donde quiera que se encuentren. Gracias.